Hola, ¿qué tal? El presente video se trata sobre lo que es la nomenclatura dental. Hablamos de la nomenclatura para asignar un nombre a los órganos dentarios y poder identificarlos dentro de un odontograma. Muy bien, vamos a estudiar los 4 diferentes sistemas de nomenclatura, pero para esto vamos a iniciar haciendo un pequeño repaso y vemos que la cavidad oral está constituida por 2 arcadas, lo que es una arcada superior y una arcada inferior. La arcada superior o maxilar superior, que es esta, es una parte fija al cráneo y es el componente estacionario del sistema masticatorio. Es decir, no va a tener movimiento propiamente, sino que eso va a corresponder a la arcada inferior o a la mandíbula. Esta arcada inferior no dispone de fijaciones óseas al cráneo, está suspendida y unida al maxilar superior mediante músculos, ligamentos y tejidos blandos. Como vemos en la imagen, ambas arcadas tienen forma de U. Lo logramos apreciar de una mejor forma en la arcada inferior, pero en la arcada superior la podemos identificar perfectamente. En la vista que tenemos en este momento, nos daría como resultado la forma de una U invertida. También debemos tener en cuenta estos dos planos, lo que es el plano sagital y el plano horizontal. Entre ambas arcadas va a existir una delimitación horizontal imaginaria llamada plano horizontal, que es el que vemos en azul en la imagen. Este plano horizontal separa el arco superior del inferior y se relaciona con el plano oclusal. También tenemos una línea perpendicular a ese plano horizontal conocida como plano sagital o línea media. Esta se encuentra en el centro de la cavidad oral, separando el lado derecho del lado izquierdo. A causa de esas líneas, como vemos en la imagen, la cavidad oral va a quedar dividida en 4 partes y a cada una de esas partes las vamos a conocer como cuadrantes. Iniciamos con el primer cuadrante, que es el cuadrante superior derecho, y seguimos en sentido de las manecillas del reloj. Tenemos cuadrante 2 o cuadrante superior izquierdo, cuadrante 3 o cuadrante inferior izquierdo y cuadrante 4 o cuadrante inferior derecho. Tomando en cuenta los planos antes mencionados, entonces el plano horizontal nos va a dividir a la cavidad oral en 2 arcadas, superior e inferior. El plano sagital o línea media nos lo divide en hemiarcadas, que serían derecha e izquierda, y la unión de ambas líneas nos deja dividida a la cavidad oral en 4 partes o cuadrantes. Después debemos tomar en cuenta el orden en que van los órganos dentarios y el nombre que reciben de acuerdo a la línea media o al plano sagital, que es a partir de donde vamos a comenzar a nombrarlos. En primer lugar, tenemos al primer diente después de la línea media, que es el incisivo central, después el incisivo lateral, el canino, primer molar y segundo molar. Eso viene siendo para el primer cuadrante dentro de lo que es la dentición temporal o los dientes infantiles. En el segundo cuadrante viene lo mismo, en el tercer cuadrante lo mismo y lo volvemos a tomar en cuenta en el cuarto cuadrante. Por cuadrante para la dentición infantil tenemos 5 dientes, dándonos un total de 20 dientes para esta dentición. Para la segunda dentición o dentición permanente, a partir de la línea media también comenzamos a nombrar a estos órganos dentarios. A diferencia de la dentición anterior,
en la dentición permanente vamos a tener 8 dientes por cuadrante, dándonos un total de 32 dientes dentro de esta dentición. A partir de la línea media empezamos a nombrarlos. Tenemos el incisivo central, el incisivo lateral, el canino, primer y segundo premolar, y primero, segundo y tercer molar. Comenzamos viendo ahora los odontogramas. Los odontogramas también son llamados dentogramas o diagramas dentarios. Estos los utilizamos nosotros para facilitar la escritura y la elaboración de la historia clínica o para remitir a otro colega los datos del paciente que nosotros estamos manejando. Para nosotros poder ubicar a los órganos dentarios dentro de esos odontogramas, debemos tener en cuenta 4 puntos importantes. Lo que es el nombre del diente, que lo mencionamos hace un momento. Si es un diente que pertenece a la dentición temporal o a la dentición permanente, si se trata de un diente superior o inferior, y por último, si se trata de un diente del lado derecho o lado izquierdo. Siempre recordemos que nos vamos a referir a derecha o izquierda del paciente. Tenemos ahí los cuadrantes como un repaso de lo que ya veíamos hace un momento. Cuadrante superior derecho, repito, derecha del paciente, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y terminamos con el cuadrante inferior derecho. Siempre iniciando en la parte superior derecha y seguimos en sentido de las manecillas del reloj. Tenemos 4 tipos de diagramas. El primero es el diagrama de Zygmundi, de cuadrantes o de Palmer. En este tipo de diagramas, para identificar a la dentición del adulto, vamos a utilizar números arábigos. En cambio, en la dentición infantil, podemos utilizar números arábigos con apóstrofe, pero generalmente lo que utilizamos son números romanos o letras que van dentro de un ángulo. Ese ángulo representa el cuadrante donde se encuentra el diente dentro de la cavidad oral. La línea horizontal corresponde al plano oclusal, señalando la arcada superior o inferior, y la línea vertical representa a la línea media o plano sagital, señalando el lado derecho y el lado izquierdo. Lo que mencionábamos hace rato, tenemos aquí en las imágenes la dentición permanente y la dentición temporal. Utilizamos ambos planos, el plano sagital y el plano horizontal, en ambas arcadas, y designamos mediante números a los órganos dentarios. En la dentición permanente van del 1 al 8 a partir de la línea media, siempre partiendo del lado mesial hacia distal. Y en la dentición temporal utilizamos letras que irían de la A a la E. Recordemos que solamente tenemos 5 órganos dentarios por cuadrante, o pudiéramos utilizar números romanos e irían del 1 al 5. Ahí están. Aquí ya los encontramos dentro del ángulo que mencionábamos hace un momento. El número dentro del ángulo corresponde al diente, el cual se enumera a partir de la línea media, iniciando con el incisivo central y continuando la numeración hacia distal para terminar con el tercer molar en la dentición permanente. En la dentición temporal podríamos utilizar números romanos del 1 al 5, como lo observamos en esta imagen, o en su defecto letras que van de la A a la E. Tenemos aquí unos ejemplos
En el primer ejemplo podemos darnos cuenta de que se trata de la dentición permanente, puesto que se está utilizando un número arábigo. El número 6 corresponde a la primera molar permanente. Observamos el ángulo en el que se encuentran, tenemos la línea media, lo que nos indica que el órgano dentario está situado hacia el lado derecho, y la línea o plano horizontal nos indica que el diente se encuentra en la parte superior. Estaríamos hablando de una primera molar permanente superior derecha. A diferencia del segundo ejemplo, tenemos que este órgano dentario está identificado con una letra, que es la letra D, correspondería a la primera molar temporal. Tenemos la línea media o plano sagital y la letra está ubicándose hacia la izquierda. Entonces se trata de una primera molar izquierda y el plano horizontal nos indica que se encuentra en la parte inferior. Hablamos entonces de una primera molar temporal inferior izquierda. Pasamos al segundo diagrama, que es el diagrama universal de la ADA numérico o nomenclatura continua. En este tipo de diagrama se asigna un número a cada diente y partimos del tercer molar superior derecho. Iniciamos con el número 1 siguiendo las manecillas del reloj, y como en la dentición permanente tenemos 32 órganos dentarios, utilizaremos números del 1 al 32. Para la dentición temporal utilizamos números arábigos con apóstrofe, pero eso generalmente no se utiliza. Lo que utilizamos son números romanos o letras del abecedario. En números romanos pudiéramos identificarlos entonces del 1 al 20, o si preferimos utilizar las letras del abecedario, irían de la A a la T. Mencionábamos hace un momento que en la dentición permanente comenzamos con la tercera molar superior derecha y asignamos un número a cada órgano dentario y terminamos en sentido de las manecillas del reloj con la tercera molar inferior derecha, a quien corresponde el número 32. En la dentición temporal asignamos letras, igual, iniciando de la segunda molar temporal en sentido de las manecillas del reloj, y terminaríamos con la segunda molar inferior derecha, a quien correspondería asignar la letra T. Aunque pudiéramos utilizar también, bueno, aquí con letras, y pudiéramos utilizar números romanos. Iniciaríamos igual con la segunda molar superior derecha, seguimos en sentido de las manecillas del reloj y llegaríamos al número 20 con números romanos en la segunda molar inferior derecha de la dentición temporal. El tercer sistema es el diagrama de Walter-Dronne o sistema FDI, que es la Federación Dental Internacional. Este es el que generalmente utilizamos, es el que es más fácil de entender, más fácil de dictar a terceras personas los datos, de transmitir esa información por teléfono, manejar los datos por computadora o guardarlos en la historia clínica. Este sistema consta de 2 dígitos. El primer dígito va a corresponder al cuadrante en el que se ubica el órgano dentario, que puede ser cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo o inferior derecho, siempre en sentido de las manecillas del reloj. Y el segundo dígito o el segundo número que vamos a encontrar corresponde al número del diente, el cual vamos a asignar a partir de la línea media yéndonos hacia distal. Entonces, en la dentición permanente corresponderían números del 1 al 8.
En la dentición temporal, por cuadrante tenemos 5 dientes, irían los números del 1 al 5. En este sistema, en ambas denticiones utilizamos números arábigos. La diferencia consta en que en la dentición temporal vamos a utilizar para los cuadrantes los números del 1 al 4 y en la dentición permanente. Y en la dentición temporal utilizaríamos los números del 5 al 8. Entonces, para la dentición permanente utilizamos en la primera cifra el número del cuadrante, del 1 al 4. Y si nosotros habláramos de la dentición temporal, vemos que utilizamos en la primera cifra lo que es el número del 5 al 8. Entonces, primer número corresponde al cuadrante 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y el segundo dígito corresponde al órgano dentario. Incisivo central, lateral, canino, primero y segundo premolar, primero, segundo y tercer molar. Siempre partiendo de la línea media y yéndonos hacia distal en los 4 cuadrantes. Y en la dentición temporal, cuadrantes 5, 6, 7 y 8. Y partiendo de la línea media identificamos los órganos dentarios del 1 al 5. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primer y segundo molar de la dentición temporal. Por último, tenemos el diagrama de signos o diagrama de Handerup. Este odontograma, su característica es que vamos a utilizar el signo positivo y negativo. El signo positivo se utiliza para designar a los órganos dentarios superiores y el signo negativo para los órganos dentarios inferiores. Siempre ese signo, ya sea positivo o negativo, de acuerdo a donde estemos ubicando el órgano dentario, lo vamos a colocar hacia mesial o hacia la línea media. Para hacer una diferencia entre los órganos dentarios de la dentición temporal y la dentición permanente, en los dientes infantiles vamos a utilizar un 0 al lado contrario del signo. Es decir, el signo siempre va a ir hacia mesial y el 0 siempre va a ir hacia distal, quedando el número del órgano dentario en el centro. En este diagrama de signos, tanto en la dentición temporal como en la dentición permanente, siempre vamos a utilizar números arábigos. Tenemos ahí el ejemplo. Partimos de la línea media y asignamos números del 1 al 8 de acuerdo a los órganos dentarios y en la dentición primaria números del 1 al 5 para identificarlos. Utilizamos los signos positivo o negativo, positivo para los dientes superiores, negativo para los dientes inferiores. Siempre hacia el lado mesial y hacia distal en la dentición temporal o primaria vamos a utilizar el número 0 para hacer esa diferencia. Espero que este tema haya sido de ayuda, haya quedado claro y si no, en los comentarios podemos resolver dudas.